Hoy quiero hablarte de la madre, una madre de propósito. Hoy se van a salvar los padres y los hijos, ¿sí? Hoy no vamos a hablar, quédense tranquilos, no voy a hablar de papá ni de hijo hoy. No, hoy voy a hablar de mamá y de hijo. Quédense tranquilos, mis amigos de siempre. Sí, ya saben por dónde vamos, ¿verdad? El próximo mes vamos a hablarle de papá e hijo, ¿sí? Pero ahora de madre. ¿Cuántas están las madres que de fe aquí en este salón? ¿Hay una madre que vive bajo la fe poderosa en Dios? Veo muchas. Hoy tenés que ser como el ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos primeramente María. Es la mejor mujer o la mujer que pudiera ser tomado como ejemplo. Es María, porque fue la que dio su vida para que el Salvador, el que nos da a nosotros la oportunidad de volver a casa, fue la que utilizó Dios para darle vida a Jesús y traerle a esta tierra y darnos a nosotros salvación. Si hablamos de ejemplos, encontramos a Sara, encontramos a muchas mujeres en la Biblia, pero el Señor creo que guió para que podamos hoy hablar un poquito sobre la madre de un gran libertador. ¿Cuántas y cuántos escucharon ya sobre Jocabet? Jocabet es la madre de Moisés. Y si vamos a Éxodo capítulo 2, encontramos lo que dice en la Biblia. Capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Mi mamá también dijo así cuando yo nací, que yo era hermoso, y me escondió durante 37 años y después recién salí. Esa es la ventaja que tenemos ahora, de que todos somos hijos. Y para una persona en esta tierra por lo menos somos lindos, ¿verdad? Porque para la mamá pues no hay hijos feos, ¿verdad? Es más, no hay los hijos imperfectos. Algunas se están mirando así, miran a sus hijos, le miran a su esposo. Para la mamá el hijo es perfecto, ¿verdad? Quizás, bueno, tendrán sus cositas, pero el amor de madre. Como decía Nancy, lo que hizo esta mujer, yo creo que aquí están las mujeres que darían su vida por sus hijos y no me cabe ninguna duda. Ahora, fíjense por qué tuvo que esconder esta mujer a su hijo. Y vamos en el contexto. Moisés, uno de los líderes más sobresalientes de la nación judía, nació y cumplió su propósito por medio de unos padres que amaban y obedecían a Dios de todo corazón. Y en el libro de Éxodo, el faraón, rey de Egipto, ordenó la muerte de los niños judíos. En aquel momento, en Éxodo capítulo 1, verso 22, nosotros encontramos lo que pasaba en aquel momento. Y dice lo siguiente, 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. En aquel momento, en medio de aquel violento ataque, los padres de Moisés decidieron no dejarse vencer por aquel edicto real. En Éxodo 2, vuelvo a reiterar lo que menciona en el versículo 1-2, de que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué le tuvo escondido? Por este edicto que había salido. ¿Cuántos creen que el edicto que aquel tiempo el faraón sacó o estableció, hoy también se sigue haciendo lo mismo? ¿Cuántos creen? Ese edicto hoy está lastimosamente en acción por todo lo que nosotros estamos viviendo mundialmente. Todas esas leyes que se establecen justamente en países que lastimosamente ya están bajo el yugo de lo que el enemigo quiere hacer con la legalización del aborto, con la aceptación de la unión de 2 personas del mismo sexo. Todo esto que usted está viendo y usted escucha todo el día en las noticias y usted dice: mira, sí, usted sigue y usted no se está dando cuenta que en lo espiritual es lo mismo que estaba pasando en aquel momento
en el tiempo en que Moisés fue levantado para libertar a Israel. Nosotros hoy necesitamos mujeres como Jocabed, padres como el padre de Moisés. Hoy necesitamos ser conscientes que el edicto no terminó en aquel tiempo con Israel, porque hoy tus hijos están condenados y van detrás de ellos a través de los medios de comunicación, a través de las redes, a través de todo lo que en la escuela se quiere instalar, de todo lo que se habla en las universidades, de todo lo que hablan alrededor de tus hijos. Entonces, mis hermanos, hoy tenemos que ser conscientes que estamos en el mismo contexto. En aquel tiempo estaba declarado. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió con la mujer llamada Jocabed? Bueno, la decisión que ella tuvo de esconder salvó la vida de Moisés, el cual llegó a ejercer uno de los ministerios más extraordinarios narrados en la Biblia. ¿Cómo era conocido Moisés? Era el hombre que hablaba cara a cara con Dios. ¡Wow! Hoy tus hijos pueden ser un Moisés. Hoy tus hijos pueden estar en el propósito de Dios para dar libertad quizás a esta nación, para dar libertad a tu familia, para dar libertad a una empresa, para dar libertad, pero con principios eternos, principios que Dios nos entregó y para que impacte no solamente este tiempo, sino para que sea una persona que cumpla su propósito en las manos de Dios, aún con el precio que tenga que pagar, pero por la fe de una mujer como Jocabed. ¿Está siguiendo? Dice en Éxodo 33:11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. ¿Cuántas estarían gozosas, cuántas madres, de saber de que su hija, su hijo, está en presencia y está cara a cara con Dios y es la persona a quien Dios eligió para transmitir o para darle sus diseños para que cumplan esta tierra? A veces nos ponemos contentos cuando nuestros hijos son contratados por buenas empresas. ¿Es así o no es así? ¿A usted qué le pasa cuando usted sabe que su hijo conquistó un lugar que estaban quizás orando? Humanamente inclusive nos ponemos contentos porque está en una empresa poderosa, está quizás al frente de una institución importante, en un puesto importante, y nos gozamos y decimos, esa es mi hija, ¿verdad? Ella es mi hija, o es mi hijo, cuando nos sentimos orgullosos. ¿Y cuánto más te gozarías si sabes que es el instrumento perfecto de Dios en esta tierra? Que debe ser tu primer objetivo. Debe ser tu primera meta, de que tus hijos estén al servicio del Señor. Miren, Moisés fue enviado a esta tierra para traer libertad al pueblo de Dios y fue el que doblegó el poderío de Egipto con un mensaje. Porque en Éxodo 5:1 encontramos lo que dice la Biblia. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Cuántos saben que en su casa está el libertador y está el que va a trastornar el infierno y el cielo? ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su propósito en él. A lo mejor ahora le ves así como pequeñito, así dulce, pero usted no sabe el guerrero o la guerrera que hay dentro de ese ser. Usted no sabe el tesoro escondido que está dentro de eso. Y nuestra responsabilidad es abrir, descubrir ese tesoro, desarrollarlo y enviarlo en las manos del Señor para que Dios se pueda glorificar a través de él. Yo no sé cómo usted está viendo a sus hijos. ¿Qué rótulos le ha puesto a sus hijos? Hoy quiero que usted quite ese rótulo. Si usted ha dicho, este no sirve para nada, este no sé qué va a ser de él, y este que no estábamos ni pensando en él, nació. Hoy tenés que arrepentirte. Hoy tenés que anular, hoy tenés que cortar si en algún momento pensaste en este o en esta. Hoy tenés que decir, wow, lo que Dios me entregó, aquí está
el potencial en bruto que yo me voy a encargar de acompañar para que Dios cumpla su propósito en él. Hay alguien que está creyendo de que Jocabed fue una mujer de propósito, y hoy también usted puede ser una mujer o una madre o un padre o un hijo de propósito. ¿Cómo llegó a cumplirse todo esto? Por la entrega que Jocabed, su madre, hizo de él. Esta mujer, con su ejemplo, nos enseña a nosotros la necesidad de vivir entregados a Dios. Hay una secuencia hermosa en la vida de esta madre que hizo posible la entrega de Moisés, este niño, a Dios, el cual formó un líder inigualable. Dios formó en los cielos cuando le envió a Moisés todo lo que tenía que tener, puso y le envió aquí. Así también muchas madres dieron luz a los héroes de nuestra patria, que gracias a sus vidas hoy podemos recordar también la independencia de nuestro país. Quizás hoy hay madres, hay padres que han entregado sus hijos por el propósito de Dios, quizás a las fuerzas militares, quizás a las fuerzas policiales, y no entiende cómo lo que mi hijo le gusta ser policía. Y a lo mejor es el propósito de Dios a través de eso, a que cumpla en ese lugar su llamado. Pero hay gente, y lastimosamente hay madres y hay padres que lastimosamente postergan o abortan el propósito que Dios tiene con sus hijos. Y eso es lo más peligroso. Entonces hoy quiero que despiertes y te quiero hablar de algunos puntos que podemos aprender de Jocabed. Punto número 1. ¿Qué dice el punto número 1? La fe en Dios vence todo temor. Y muchos de nosotros no soltamos a nuestros hijos por temor. Es natural que yo tenga temor frente al nuevo desafío de mis hijos. Pero nosotros como padres tenemos que aprender a soltarlos, a enviarlos y a dejar que ellos puedan verdaderamente ser lo que Dios quiso que ellos sean, no lo que yo quiero que ellos sean. Entonces, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, dice Hebreos 11:23. Entonces, Jocabed se entregó junto a su esposo a la fe en el Dios vivo. Dios le impartió fe, esa fe se adueñó del corazón de ellos, y aunque había un edicto del faraón que les exigía que entregaran sus hijos a la muerte, ellos decidieron esconderlos, desafiaron aquella orden, aquella intimidación, cuando muchos otros se dejaron arrebatar a sus hijos. Jocabed y su marido, ellos decidieron arrebatar de los planes de Satanás a su hijo, aunque estaban corriendo peligro de muerte. Tenían fe en que Dios guardaría a aquel niño. Entonces, mis hermanos, hoy, lastimosamente, las cosas que pasan afuera, lo que el mundo está viviendo, es una amenaza para nuestros hijos. Pero mire, usted tiene que vivir con la fe que vence al temor de soltar a los hijos o de enviar a los hijos. Porque usted tiene que poner su esperanza en Dios, su fe en Dios. Porque es Él quien quiere hacer de él lo que está haciendo. Es necesario que se levanten madres de Dios como Jocabed, para decirle a Satanás que no le va a dejar a sus hijos en sus manos. Se va a levantar, y Jesús mismo con ella ya le derrotó a aquel que vino para matar, hurtar y destruir. ¿Cuántas mujeres hoy y cuántos padres hoy se van a levantar y van a luchar por sus hijos? Yo no sé cómo estarán tus hijos. Yo no sé cuál será la realidad de tus hijos. Pero hoy tenés la oportunidad de hacer lo que hizo Jocabed. De no mirar la circunstancia, de no amedrentarte y no quedarte paralizado por lo que está pasando o lo que está amenazando Satanás con sus planes, y levantarte y creerle a Dios y creer en lo que Dios va a hacer en tus hijos. ¿Cuántos se van a levantar en oración, en profetizar sobre sus hijos, en declarar palabras como deben declarar de vida sobre sus hijos y ver con los ojos de Jesús
no con los ojos quizás que el enemigo quiere que vean a sus hijos. Hoy se levanta una nueva generación. Jocabed decidió luchar, pelear aquella batalla y Dios le respaldó. Él está interesado en tus hijos. Él está interesado en tu familia. Dios mismo está interesado en tu familia. Así como Satanás está detrás de tus hijos, así Dios está rodeando a tus hijos y no es que Él se haya olvidado. Entonces, es esta una batalla que tenemos que pelear por la fe y al lado del Señor. Y quizás los hombres están diciendo, bueno, hoy es el turno de las madres. No, Señor. Usted puede tomar el espíritu que tomó esta mujer o lo que resalta esta palabra. Y los hijos debemos de tomar el lugar de Moisés. La mejor manera de honrar a una mamá y a un papá es cumpliendo los designios establecidos por Dios en nuestras vidas. Hoy debemos de, como hijo, nosotros también honrar a la oración quizás de una madre, a la oración de un padre, a la oración de una abuela, de un abuelo. Porque quién sabe cuánto tiempo se oró por su vida y usted está sentado aquí pensando que fue por su decisión. No, fue porque Dios puso la fe en usted, pero antes ya puso una fe en sus padres para que hoy usted esté sentado aquí. ¿Cuántos están entendiendo? Esta es una batalla que todos tenemos que pelear. No importa cuánto se tenga que luchar, arriesgar, sufrir, no se puede dejar en las manos de Satanás a nuestros hijos. La fe en Dios vence al mundo y sus poderes. Primera de Juan capítulo 5, verso 5 dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Están aquí? ¿Cuántos creen que Jesús nació, murió, resucitó y está en los cielos con el Padre? ¿Cuántos creen de que es el Salvador, el que pagó por nuestros pecados, el que ya venció al pecado y aún a la muerte y ni la muerte le puede retener? ¿Cuántos creen que Jesús sí hizo eso? Y si Jesús es el que hizo y vos crees en eso, ya venciste el mundo. Ya venciste el mundo. Ya tenés que sentirte vencedor. Claro. Usted tiene que sentirse vencedor porque ya venció con Jesús a todo lo que quiere invadir y quiere derrotar a nuestros hijos. Ahora, la fe que vence al mundo es porque la fe está puesta en la mirada en Dios y no en la circunstancia. ¿Usted me sigue? Entonces, el primer punto es la fe en Dios vence al mundo. Segundo, la fe en Dios está por encima de los sentimientos. Y aquí viene el punto. ¿Qué hizo en el versículo 3 del capítulo 2? Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Llegó un momento que Jocabed ya no podía hacer más nada por aquel niño. Sus sentimientos de madre seguramente estaban ahí susurrándoles, no le puedes dejar, no le puedes abandonar, no puedes despojarte de él. Pero ¿qué hizo? Ella entendió que sus sentimientos no podían salvar a su hijo. Y ahora te digo a vos, por más que te duela, por más que sientas y pareciera ser que es injusto que tus hijos cumplan su propósito bajo la palabra que Dios te dio o le dio a tu hijo, aunque te cueste desprenderte, tus sentimientos no van a ser mejores que los planes y el propósito de Dios. Imagínense, yo decía hoy en la primera celebración, y si Mercedes me está mirando desde República Dominicana, imagínense los sentimientos de Mercedes, la mamá de Arturo Azor. ¿Por qué Arturo Azor está aquí? Uno, porque es lindo, ¿sí? Otro, porque es santo. Y porque es obediente al llamado de Dios. ¿Y usted cree que una madre lejos de su hijo no sentirá algo que decir, ay, mi hijito querido? Pero ¿qué puso por encima? Puso su mirada en Jesús.
Puso su mirada en el plan de Dios. Puso su mirada en el reino de Dios. Porque Arturo Azor y todos los dominicanos y todos los extranjeros que están aquí con un propósito. Ellos no están respirando el aire paraguayo, ellos están aquí para que el enemigo tiemble por sus vidas entregadas al Señor y nadie podrá impedir que se cumpla el propósito de Dios. Dale un aplauso al Señor. Para los que abandonaron a sus padres o dejaron lejos, ya no sigan diciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? No. Usted tiene un propósito y usted está cumpliendo ese propósito aquí. La fe no tiene que ver con lo que uno siente, sino con lo que dirigimos o a quién dirigimos nuestra mirada. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto está en Hebreos 12:2. Si yo vivo mirando a través de los lentes de Dios, no me va a costar a mí, no me va a costar cumplir su propósito o dejar que mis hijos cumplan su propósito. No me va a costar, porque yo voy a ver a través de los lentes de Dios. Ahora, ¿cuántos están aquí preparando a sus hijos para cuando llegue el momento y le dice, mamá, papá, el Señor me llama a África? Cham. Ahora te quiero ver. ¿Cuántos están contentos de decir sí? ¿Sabes por qué? Porque Dios ya hace rato me habló de que vos fuiste creada o creado para que vayas a las misiones de esa manera. Yo sé que aquí hay madres y hay padres que saben de qué estoy hablando. Así es que, ¿cómo logró esto? Entregando su sentimiento en las manos del Señor, dejó que fuera Dios quien decidiera por ella. Y a veces los sentimientos de la madre o del padre interfieren en los propósitos de Dios para con los hijos. Este es el problema, que nosotros podemos ser tropiezos de Dios cuando no entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestros hijos. Y cuidado, tenemos una enorme responsabilidad. Esta no puede ser llevada a cabo si no dependemos de Dios. Si nosotros no entendemos lo que Dios está queriendo hacer con nuestros hijos, nosotros podemos entorpecer su plan. Y ahora, ¿cuántos de nosotros están preparados? Inclusive, hay situaciones que nosotros tenemos que dejar o tenemos que soltar a nuestros hijos en las aguas de la escuela, cuando son niños, de la universidad, cuando ya crecen, o de nuevas profesiones, nuevos oficios, nuevos emprendimientos. De a poco vamos soltando a nuestros hijos. Pero en todo tiempo nuestra mirada debe estar puesta en Él y no en las circunstancias. ¿Cuántos hijos van a ser libres esta mañana, me parece? Seguí, pastor, seguramente. Ahí habrá un hijo acá. Dale, pastor, metele, pastor. Ay, por fin mi mamá, por fin mi papá. Algunos están sonriendo y dicen, sí. Confíe en el poder de Dios. Confíe, porque ahora le voy a dar el tercer punto. Mire, el tercer punto dice, la fe en Dios nos permite soltar a nuestros hijos. Claro. En el versículo 3 decía que ella le puso en un carrizal a la orilla del río. Fue lanzado al agua y tuvo que entregar a su hijo a las aguas. Ahora, Jocabed se aseguró de que aquello sobre lo cual le estaba entregando a sus hijos a las aguas fuera adecuado, resistente a las aguas del Nilo. Ella preparó todo, así una pequeña embarcación como para ponerle a su hijo y soltarle en el agua. Y esa embarcación, ¿qué significa? Todo lo que vos puedas darle a tus hijos, preparándolo para soltarles en las aguas de la universidad, en las aguas de los desafíos de la vida. ¿Cómo está estructurado esa embarcación? ¿Con qué le estás formando a tus hijos? ¿Con la palabra de Dios? ¿Con profetizando vida sobre ellos? ¿O estás edificando sus vidas con cosas temporales, llenándole de placeres, de gusto, de cumplirle sus sueños temporales, pero sin ofrecerle el eterno? ¿Con qué estás preparando su canasta para tirarle en el agua? Por eso muchos tienen temor de soltar a sus hijos, porque creen
y son conscientes quizás de que no han hecho lo que tenían que hacer. Pero hoy el Señor te dice, deja que vuele tus hijos, deja de tenerle debajo de tus alas. ¿Por qué? Porque Él corresponde a aquel que quiere que Él vuele. Este es el momento que nuestros hijos tienen que hacer frente a unas aguas impetuosas. Sí, la Biblia hasta inclusive es cuestionada por maestros en universidades, por amistades, sí, por la contaminación del agua del pecado en el mundo. Pero hoy el Señor te dice, deja de mirar lo peligroso del agua, suéltale, deja que vaya en su embarcación. Porque ¿sabes quién le está esperando del otro lado? Jocabed entregó al río Nilo a un niño condenado a muerte por el decreto del rey, pero por la fe lo puso en las manos de Dios para que guiara aquella arquilla. El río dice que estaba plagado de cocodrilos y de todo, pero cuando nosotros ponemos en las manos de Dios, Él lo guarda. ¿Y qué hizo Dios? La mano poderosa de Dios iba llevando al niño Moisés hacia la hija de Faraón, y Moisés pasó de debajo de la amenaza de muerte a la protección inimaginable, incomparable. ¿De qué? Del Faraón mismo. Cuando vos pones en el agua, vos no estás depositando en el agua del mundo a tus hijos. Cuando vos pones en las manos de Dios, le va a llevar un paseo por el río entre los cocodrilos y después le va a llevar donde le va a proteger. El lugar seguro fue en la casa del Faraón. Quien dio el edicto usó Dios. ¿Sabe para qué? Para que nadie toque a Moisés, para que el día que se levante como libertador cumpla su propósito. Eso merece un aplauso del Señor. Hay momentos que tus hijos, aunque vos no te des cuenta, en el lugar menos indicado es el lugar más seguro. Voy a ser duro, pero hay hijos que terminaron lastimosamente en la penitenciaría o en la cárcel o en una noche en la comisaría, y ese fue el momento que Dios usó el lugar más seguro, aunque es contradictorio. Si vos tenés que aceptar hoy que tus hijos tengan que llegar a eso, si hoy andan por las aguas contaminadas y él es el cocodrilo de este mundo, necesita llegar al palacio del Faraón para que se quede quieto ahí. Y muchos lastimosamente tienen que llegar a la penitenciaría, a una cárcel, para poder encontrarse cara a cara con Dios. No como Moisés, sino forzado, porque está ahí y no tiene opción. Y hay muchas madres que en vez de dejarle que vaya al lugar seguro, le trata de asegurar. Y acordate, los sentimientos no pueden estar por encima del plan de Dios. Vivimos con mi hermano una situación que es de público conocimiento. Es de público conocimiento, y vivimos una situación muy difícil con uno de mis hermanos, el menor de todo. Y la adicción, lastimosamente, dañó mucho su vida. Llegó un momento que en las calles, inclusive él estuvo apeligrando su vida y apeligrando la vida de otros. Era nuestro hermano, allá está mi hermano Solón, que trabaja con los adictos justamente con la casa de rehabilitación. Pero llegó un momento, no sabíamos, no teníamos herramienta cómo atajar y cómo hacer que nuestro hermano realmente salga de ese estado en el cual cayó. Y un día terminó detrás de unas rejas en una comisaría, y en una noche me llama. Me dice: Julio, yo no conocía, era un número desconocido. Me dice: Julio, ¿vos sos? Sí. ¿Vos quién sos? Soy Robert. ¿Me podés venir a buscar? ¿Dónde estás? Le digo. Estoy en la comisaría. Le dije: no puedo, le dije. Con mucho dolor en mi corazón, no puedo. Porque el único lugar seguro donde en ese momento él podía haber estado era en ese lugar. Qué contradictorio, ¿verdad? No, un dolor en el corazón, pero una gracia de Dios que pudo guardarle. Hoy es otra persona, volvió a su estado al cual el Señor le diseñó, y yo creo y pronto se va a cumplir y va a terminar la obra que Dios empezó en él, porque de allá de donde le llevó el enemigo, él está volviendo y ya regresó. Hoy está ahí justamente en la casa donde está mi hermano Solón,
Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Es justo? No es justo. Pero si no hubiese estado esa noche ahí, donde quizás hoy lo hubiésemos ya nosotros tenido a él. Entonces, muchas veces es duro. Pero mamá, Jocabed necesita soltar a sus hijos, pero para que vaya a un lugar seguro. Hoy está bajo un techo, hoy está donde hay comida, hoy está donde sí se le puede cuidar y se le puede encaminar. Y hoy bendigo su vida y yo sigo creyendo que Dios le va a restaurar, va a recomponer todo lo que el enemigo le sacó. Yo profetizo que él vuelve con su familia, que él se levanta, que es la persona que Dios va a usar para transformar esta tierra y va a llegar al objetivo de cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos creen? Va a ser. Cuando aquel momento dice que entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón, y dice: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Éxodo 2, 7, 9. Cuando Dios actúa, hace como Él quiere. Inclusive le llevaron a la mamá misma para que la hija del Faraón le busca a la madre de Moisés, le entrega y le paga inclusive para que críe a su hijo. Imagínense, eso es lo que hace el Señor cuando depositamos en sus manos. Él lo puede hacer mucho mejor de lo que nosotros imaginamos. Y el último punto: la fe en Dios nos lleva a sacrificar nuestros sentimientos. Primero ella tuvo que poner el propósito de Dios sobre sus sentimientos. Luego tuvo que volver a sacrificar sus sentimientos. Y si una y otra vez tenés que responder al llamado de Dios, tenés que hacerlo. Porque en Éxodo 2, capítulo 2, verso 10 dice: cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Jocabed había tenido aquel hijo en sus brazos unos años más. Sin embargo, cuando llegó la hora, lo tuvo que entregar por segunda vez. Tuvo que renovar la entrega cuando el niño creció. Y miren, ya llegó el momento donde que Moisés había ya crecido, tenía que despojarse, tenía que dejarle de vuelta y tenía que separarse de su hijo de vuelta. Ahora, lo que hizo Jocabed fue que ella entendió que Dios tenía que cumplir de una u otra manera el propósito que tenía con Moisés. Entonces, hoy te quiero hacer esta pregunta: ¿qué sentimientos son los que están atando y están atrapando a tus hijos y que no le has entregado a Dios, mamá? Para que aunque vos veas que vayan por las aguas contaminadas, sepas de que al final el Señor está preparando el lugar donde Él va a empezar a preparar para que cumpla su propósito. Yo hoy contaba de que mi madre quizás hoy ya no está, honro su vida. Muchas madres ya no están. Pero hoy puedo decir que su fe y su oración no fueron en vano. Porque ella durante 14 años, cuando nosotros le rechazábamos, cuando nosotros nos reíamos, cuando nosotros nos burlábamos de ella, ella seguía diciendo: algún día le van a conocer a mi Señor. Algún día le van a servir a mi Señor. Y en aquel entonces, con mis hermanos, lo que hacíamos era nos burlábamos de ella. Pero ¿sabes qué? Cuánto dolor quizás cargaba en aquel momento. Pero ella seguía mirándonos a nosotros como Dios nos veía a nosotros. Ella nunca dijo: ay, estos mis hijos que ya no tienen solución. 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 14 años. Pero hoy, que Dios le tenga en su gloria, sus oraciones fueron cumplidas y serán cumplidas porque yo me determiné honrar la vida de mi Señor, el nombre de mi Señor, pero honrar a mi madre, dando todo de mí en esta tierra. Y yo no sé cuántos años estás orando por tus hijos o cuántos años oraron tus padres por vos. ¿Qué tal si hoy nos comprometemos como madre, como padre, como hijos, si hoy nos determinamos ser
madres, padres o hijos de propósito. Y por encima de nuestros sentimientos, nos pongamos a que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Hay alguien que hoy se quiere comprometer con Dios a que su propósito verdaderamente se cumpla en esta tierra. ¿Sabes dónde empieza ese compromiso? Entendiendo que con Jesús sí podemos vencer todo. Sin Él no, pero con Él tenemos que empezar. Y quizás hoy tengas que hacer una reconciliación, una oración de reconciliación con Dios. Hoy tengas que unirte mientras pasan los de la alabanza. Quizás hoy quiero terminar ministrando a esas madres que quizás hoy están por tirar la toalla. Me impactó mucho un video que vi de gran boxeador Mohamed Ali en una de sus peleas. Dice que pegó, recibió, iba a su entrenador en cada round y llegó un momento que ya no podía más. Y le decía a su entrenador, dame un round más, pelea un round más, no te entregues, ya no puedo más, tira la toalla. Dice, no, dame este round, le decía a su entrenador. Y salía y de vuelta, pegando, recibiendo, pegando, vuelve a la esquina, ya no puedo más, ya no tengo fuerza. Y le decía, dame un round más, le decía el entrenador, y volvía otra vez. Y ligaba y pegaba. Y después ya llegó un momento que ya no podía, ya no puedo, ya no me puedo parar. Y le dice su entrenador, solo te pido que te pongas de pie y te pares en el medio del ring. Me impactó eso. Me impactó. Porque yo en mi vida tuve que tomar un round más. Y me acordaba de las oraciones de mi madre. Me acordaba de la entrega quizás de muchas cosas que vivimos. Y en mucho tiempo, muchos pasajes de mi vida yo tenía un round más. No tenía más fuerza. Pero llegó el momento, dice que este Mohamed Ali, cuando le dice al entrenador, por lo menos párate, ponete de pie. Y pudo ponerse de pie y se estableció en el ring. Y ya su adversario no pudo levantarse. Ya su adversario no tuvo la fuerza para volver a enfrentarle. Y yo veo que en esta casa hay muchos con ese espíritu de Mohamed Ali. Quizás vos ya no podés más. Ya no das más a tu familia, tu casa y lo que sea. Pero el Señor te dice un round más. Un round más. Y quizás ya los golpes no te dan fuerza, pero ¿sabes que el Señor te dice? Un round más. Solo tenés que ponerte de pie. Y te invito a que te pongas de pie. ¿Sabes por qué? Porque el adversario ya no se puede levantar. Y quizás ya llegó el momento que en esta batalla el Señor te va a dar la victoria sin que tenga que golpear más, solo poniéndote de pie. Un round más para esas madres que necesitan que sus hijos venzan. Yo tengo batallas que necesito vencer y no le voy a negar que también hay veces que quiero sentarme y no volver a levantar, pero escucho la voz de una madre que oraba y creía que yo voy a cumplir mi propósito en esta tierra. Te invito a que no te rindas. Nosotros podemos ser como Jocabed, ser madres, padres o hijos de propósitos que cumplan el sueño de Dios.
¿Cuántos necesitan arrepentirse de tirar las toallas o de estar a punto de tirar las toallas? Inclina tu rostro y hagamos esta oración más poderosa. Empecemos de nuevo con Jesús y digamos: Padre, yo soy esa persona que ya me cuesta seguir peleando. Pero hoy, Señor, te pido perdón, porque yo sé que tengo el mejor entrenador, que es Jesús, el que venció todo. Hoy yo tomo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Hoy tomo a Jesús como el único dueño de mi vida. Consagro mi vida a Jesús. Consagro mis hijos a Jesús. Consagro a mi familia a Jesús. Consagro a mis generaciones a Jesús. Y te doy gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Amén.